por equipos del IPSI, que es uno de los equipos que tiene la Facultad de Ciencias Sociales, básicamente por equipos de dos áreas, de estudios sobre política y sociedad y de derechos humanos y políticas sociales. La idea entonces sería que hagan una presentación de unos 15-20 minutos. Yo les voy a decir, quizás 15 minutos, así después podemos hacer alguna cosa en común, intercambiar algunas preguntas, y bueno, comentarios que tengan. Habíamos pensado en empezar con Vale, pues está un poquito demorada, la idea entonces sería que siga Nicolás Jiménez Venecia, que va a presentar trabajo que tiene que ver con su equipo de investigación, y hay reflexiones en torno a sujetos, derechos, accesibilidad e instituciones en políticas públicas mediadas por plataformas digitales en la provincia. Nico, todo tuyo. Yo te hago alguna seña a los 15, así vos podés hablar sin mirar el... Bien. Bueno, primero decirles que es nada, un gusto y un placer compartir el espacio, el conversatorio. Desde que surgió, la verdad que sentíamos que había muchas cosas para decir desde Elipsis y desde equipos de Elipsis y esta era una buena forma por ahí de encontrarnos, de compartir apreciaciones, avances. No sé si en nuestro caso son grandes hallazgos, son cosas muy preliminares, pero sí apuestas. Y en eso el proyecto que por ahí queremos compartir, que es un equipo bastante grande, que ahí está abajo los nombres de quienes lo integran, que son personas que están radicadas en el IPSIS, en el CEA, en el IFAP, pero que el proyecto está radicado en el IPSIS, que hay estudiantes de las tres carreras y egresadas de las tres carreras, en realidad de socio todavía no. Es un proyecto que pone en el centro o intenta mirar, e intenta analizar la institucionalidad y la estatalidad en el acceso a derechos de jóvenes, donde esas mediaciones están atravesadas por plataformas digitales y en particular miramos el CIDI. Un poco traemos ahí algunas preguntas para si puedes pasar la... Gracias. Algunas preguntas que nos parecían interesantes como disparadores. Ah, todavía no se les pasó a ustedes. No, no. Pero yo se las voy contando que eran más disparadores de un poco de lo que nutrió ITA. Si recordamos la última vez que tuvimos un problema para realizar un trámite de manera virtual, si recordamos qué sentimos, si pedimos ayuda, qué nos generó el necesitar ayuda de otra persona, si era una respuesta automatizada y no una persona, si lo pudimos resolver. Y un poco estas son las cuestiones que fuimos conversando con muchos pibes y pibas en el proceso de hacer trámites. Si puedes pasar la página, muchas gracias. Eh, y hubo mucha recurrencia en esa foto que sacamos, en realidad fue para una convocatoria del Innova, del catálogo de proyectos innovadores de la universidad, que era muy recurrente esto de encontrarnos con muchos errores, se han producido muchos errores. Entonces estuvimos realizando un trabajo, un estudio, partiendo de algunas consideraciones vinculadas a estudios ligados a estudios sociales vinculados a la tecnología, a estudios de administración pública y a estudios interseccionales, que son por ahí los que guiaron de alguna manera el laburo que fuimos haciendo como equipo, que estamos haciendo como equipo. Yo dije lo de preliminar porque si bien me contar algunas cosas bien breves, son extremadamente preliminares porque estamos en proceso de trabajo de campo en este momento. Eh, en teoría terminamos la semana que viene, pero estamos en trabajo de campo. Yo hasta que estuve en Córdoba, estuve en todas las actividades. Bueno, me perdí, me voy a perder de cuatro, pero si puedes pasar ahí de... Gracias. Y un poco esa otra foto, es más foto que lo que vamos a conversar, pero es de un pibe que estábamos haciendo ahí una encuesta y como esa hay un montón de fotos más que retratan
situaciones en las que pibes se encuentran con mediaciones virtuales en política pública, donde hay como algunas particularidades, que es mucha desorientación a la hora de saber a dónde dirigirse para buscar información, inexistencia de espacios donde buscar información, eh, muchas dificultades en el tránsito o en el itinerario virtual, en el sacar turno, en las salas de espera virtuales, ni hablar en tener dispositivos y o conectividad, que son otra de las cuestiones ahí que estamos como intentando relevar. Pero esto, muchas dificultades a la hora de, y mucho silencio o mucha poca escucha por parte de estos entornos respecto del itinerario de los trámites, pero por el otro lado, intentando relevar también las estrategias de trabajo más entre pares, con familiares, institucionales, organizacionales, territoriales, que se despliegan ahí en ese acceso de derechos. Y esto viene siendo bastante interesante. Estamos trabajando con instituciones educativas, entonces hay un acompañamiento no solo en ese, que es un caso del Progresar, que en realidad surgió, pero estamos mirando más políticas provinciales, porque estamos trabajando sobre el CIDI. Eh, entonces, fue mucho más presente la tramitación del boleto educativo gratuito, el PAICOR, la misma inscripción a la escuela, vacunación, inscripción a turnos de salud, entre otros. ¿Puedes pasar la siguiente? Gracias. Entonces ahí un poco lo que nos propusimos y lo que estamos trabajando es intentar hacer una propuesta de análisis de políticas, desde estudios sociales de la tecnología, mirando de las ciencias sociales y sí con una premisa que era que si bien estamos trabajando con efectores de política también, algo que nos parecía como muy interesante era a partir de las valoraciones de los pibes y pibas que se enfrentaban cotidianamente a nada, tener que gestionar cuestiones o no, o ser ellos, o ser personas a quienes les gestionan. Eso es algo que salió muchísimo, ahora les voy a contar. Y en las definiciones metodológicas sí pensábamos que lo territorial era algo muy importante, entonces trabajamos con dos ciudades, con una muestra bastante grande, y trabajamos con Córdoba Capital y con la ciudad de Villa Dolores, que estuvimos trabajando hace 15 días, que fuimos para allá. Muchas de las encuestadoras nos dio mucho placer porque eran estudiantes que habían estado, eran recientes egresadas o estaban a punto de recibirse del CRES, que como facultad dictamos la carrera de trabajo social ahí. Entonces estuvo muy interesante. Y en la definición de metodológica trabajamos y articulamos, hicimos un convenio de trabajo con el PIT, con el Programa de Inclusión y Terminalidad Educativa del Ministerio de Educación. La verdad que tuvimos muy buen recibimiento de la coordinación del programa y autorizaciones de la Dirección de Nivel y de la Secretaría de Educación también, lo que estuvo muy interesante. Y eso de alguna manera, si bien define poblacionalmente con quién estamos trabajando, la verdad es que el programa Pibes y Pibas se inscriben a partir de 14, 17, entonces hay desde 14 hasta 22, es el 23 la edad más alta que realizamos en encuesta. ¿Podrías pasar, por fila? Gracias. Y ahí como para empezar a conversar o para poner sobre la mesa algunas cuestiones que estuvimos viendo y que queríamos compartir con ustedes. Una primera, que tanto los trámites como las plataformas habría una presentación universal eh, en la posibilidad de transitarlo sin identificar, decíamos por ahí, usos y prácticas. Cuando decíamos usos y prácticas decíamos, bueno, ni hablar con las generaciones juveniles, ¿no? Que eso ya es otra cosa ahí, pero veíamos como muchas dificultades en esta presentación de manera universal, que en espíritu está muy interesante, pero que a la hora de lo concreto hay muchas barreras y muchas dificultades. Cuando decíamos usos, decíamos sí, hay toda una, no solo una generación, sino una sociedad que está muy vinculada a las pantallas, pero eso no necesariamente quiere decir, y un poco lo relevamos ahí en el estudio que estamos haciendo, que esas vinculaciones con lo digital, con las pantallas y con la tecnología, no necesariamente desembocan en cuestiones más formales como el uso de correo, la validación biométrica
ni mucho menos el estar más habituados o habituadas a realizar trámites. Identificamos muchas desigualdades generacionales de género y territoriales. Bueno, cuando digo las territoriales, me refiero quizá lo más significativo es la diferencia con Villa Dolores, donde hay prácticas distintas, pero hacia adentro de Córdoba trabajamos una muestra bastante amplia con escuelas que están situadas en lugares céntricos, en barrio y en barrios ciudades. Entonces las posibilidades de poder pensar si utilizas mi bondi o tu bondi para poder llegar, Google Maps, se desdibujan en algunas situaciones cuando el bondi ni siquiera llega o la frecuencia es muy baja. De género en términos, bueno, lo voy a retomar después, pero una cuestión que no nos pareció una novedad, pero sí una confirmación, que es que en muchas de estas tareas hay una feminización del rol a cargo de los trámites y de la realización de acompañamiento, tanto en información como en gestión. Y generacionales, porque identificamos una división muy grande, casi el 60% de pibes o pibas, eh, ellos y ellas gestionando lo propio y lo de otras personas en sus entornos familiares, y un sector muy grande que no conoce ni sabe absolutamente nada de algo de lo que es parte y de lo que se tramita por ellos y ellas, que por ahí nos parece como bien interesante ese dato. Mucho sentimiento de sobrecarga, de agobio, de me cuesta un montón esto, tanto no contando con los conocimientos como en la dispersión por ahí eh, de la no presencia de dispositivos. Em, Cada vez que preguntábamos sobre si alguien te había ayudado a hacer un trámite, y era como, ¿y sentís alivio? Sí. ¿Y sentís agradecimiento? Sí. Era como un sí muy sostenido en como una generalidad de todas las encuestas, donde hay como mucho reconocimiento de un padecimiento por no poder resolver cosas y de mucha gratificación por quienes lo resuelven. Y bueno, y hay algunas cuestiones más vinculadas a lo generacional. De hecho, les preguntábamos como explícitamente si el hecho de ser joven era algo por lo que le preguntaban o que ellos pensaban, ellos y ellas pensaban que era una variante ahí, y nos decían que sí, que efectivamente sí, que había como un descanso en que tenían como muchas más facilidades para poder resolver cosas, y cuando les preguntamos cómo las resolvían, había un 50 y 50 ahí dividido entre, y la mitad, sí, sabía cómo hacerlo y lo hice, y la otra mitad es, no, agarré el celu y le empecé a meter mano hasta que lo pude lograr. Como de, bueno, vos resolverlo porque sos más pibe y vos vas a saber cómo saldar esto. ¿Podrías pasar, porfa, a la próxima? Eh, Hay algunos números como para poder conversar y ya ir cerrando. Algo que nos sorprendió un montón fue que casi el 100%, no el 100, y repito, son números preliminares, pero casi el 100% tenía conectividad de Wi-Fi en su casa, desde las barriadas más populares hasta quienes vivían en algún barrio cerrado, porque es un programa, para que entiendan por ahí la dimensión, esto, desde barrio-ciudad, con personas que son hijas de hijas, o sea, segundas generaciones del proceso de relocalización, de asentamientos y tomas, hasta otros perfiles del programa de inclusión y terminalidad, como es el del Kempes, donde van pibes y pibas que son deportistas, que van en auto, digamos, tienen como otras posibilidades, no en su totalidad. Pero sí nos sorprendió que en el casi 100% de la totalidad de los encuestados y encuestas tenían conectividad por Wi-Fi, por Wi-Fi. Eh, Más de 60 había solicitado ayuda para realizar trámites. En general eran trámites vinculados a lo educativo o lo laboral o la salud, en esas tres grandes sectorialidades. Lo que les decía recién, el 83%, esto es parcial también, pero el 83% de quienes aparecen en la ayuda, colaboración o gestión de las cosas que ellos no pueden resolver, el 83 son identidades feminizadas, y el 79 son madres. Ese otro 21% están compuestos por abuelas, hermanas, primas, en ese orden.
Algo que nos sorprendió un montón también es que el 80%, y estamos hablando de pibitos y pibitas de 14, 15 y 6 mayoritariamente, el 80% utiliza con mucha frecuencia y permanencia billeteras virtuales, tienen uso y manejo de dinero, y algo que nos preocupaba un poco, no el uso de dinero, sino que en general había decimos ahí 54, pero un porcentaje bastante elevado de aceptaciones de términos y condiciones sin consideración de qué significaba. Y esas dos la pusimos ahí en conjunto porque nos parecía provocativo charlar un rato sobre eso, a ver qué opinaban. Y algo que, dos últimas cuestiones, tres últimas cuestiones en realidad. El 60% de con quienes trabajamos, no solo ellos habían pedido, sino que ellos y ellas les habían pedido para realizar trámites de manera presencial o virtual. O sea, digo, pibes y pibas, no solo solicitando ayuda, sino también como sostenes de otras personas. Un amplio desconocimiento del CIDI en general, muy amplio. Sabían que era una página del gobierno, esas eran como las categorías posibles, una página del gobierno, un lugar para resolver trámites, un repositorio de documentos, ese es el que menos salía. Teníamos una pregunta ahí de control, de si era una billetera virtual, y salvo dos personas, el resto no. Y por último, algo que nos pareció ahí como medio de contexto para poder pensar, bueno, de manera situada los estudios, es que mientras estábamos realizando, de hecho, el día que se anunció, estábamos haciendo la encuesta y salió esta intimación de levantamiento del boleto educativo gratuito mientras estábamos haciendo las encuestas, y de hecho una de las preguntas está vinculada a si reconocen como derechos algunas políticas. El BEC es el que tiene total legitimidad frente a otros, en realidad frente al PPP, pero el BEC y el PAICOR, eh, el 90 casi 7% creen que son derechos que deben tener ellos como pibes y como pibas. Y eso provocó una discusión bastante interesante también con los espacios educativos, donde por ahí, por ejemplo, en los barrios no era tan significativo porque, bueno, había mucha más proximidad del espacio educativo con las casas. Pero sí en los más grandes, en las escuelas más grandes que donde estuvimos trabajando, que eran las céntricas, que llegan pibes y pibas de toda la ciudad, en el caso de Córdoba, bueno, muchas dificultades para pensar la continuidad, quizás una obviedad, pero la continuidad y la terminalidad educativa sin la posibilidad del boleto, pensando en los costos. Esas eran algunas de las cosas ahí que estuvimos pensando, que traíamos para conversar y discutir y que queremos charlar con ustedes. Así que gracias. No, bueno, y lo que dijo que podrías quedar en este momento. ¿Quieres sentarme acá porque no te van a ver? Sí. Sentate, vale, no te voy a hacer cuadernito ni nada, no te voy a molestar. ¡Feliz cumple! Sí. 20 años. Bueno, un poco, la verdad que es de la última parte del disco, pero la propuesta en general era más bien buscar el son los desarrollos para la educación. Pensando hoy, que ayer y hoy, lo que hoy íbamos a compartir como equipo, nosotros hace tiempo venimos trabajando, de hecho, Nico está en esta última parte como director del proyecto CECI, pero sí podemos referenciar más el campo, la articulación y pensando por ahí hoy, las limitaciones que tenemos en el territorio, hacia el desarrollo del resultado, porque de hecho el último proyecto CECI lo empezamos a implementar en este 2024, todavía estamos más con muchos estudiantes, entonces más en un proceso de formación en la investigación que una intervención de esta última propuesta que nos hicimos en violencia en un sentido más amplio. Perdón, María, sí, porque yo no te presenté para que
el proyecto que está hoy enmarcado en esta mesa, configuraciones, ambivalencias y violencia estatal en la política pública de la provincia de Córdoba, las políticas de seguridad sociales desde la trayectoria. Contando y acá tomando tiempo un poco, ¿por qué ampliamos? Nosotros venimos de una mirada más policial y de seguridad, y en este último proyecto decidimos también hacer un abordaje de políticas sociales, porque justamente uno de los ejes que me pareció fuerte en las anteriores era evitar una policiación de las políticas. Rápidamente, después de una centralidad de la policía, tiene su culmine de la crisis del 2013, policial. A partir de eso hubo unas políticas represivas muy territoriales, los allanamientos, de todos los organismos, barrios. Luego de ese proceso, lo que realizó el Ejecutivo Provincial y la también fueron las modificaciones de política más preventiva. Sí, intervenir el territorio a través de la policía barrial y los consejos barriales, de la mano de la modificación de la normativa, donde ya no existe más el código penal, muy cuestionado por la cantidad de detenciones que realizaban, hoy tienen un código de convivencia, con otra manera de realizar la detención. Charlamos, pero en definitiva ya no hay estadísticas de detenciones. Este abordaje que aparece como preventivo en algún punto, como superador del modelo represivo, nosotros mirando en la paz, espíritu que estamos teniendo, en realidad no reemplaza al represivo, sino que siguen estando las represivas vigentes, financiamiento, etc. Y lo preventivo se viene como a sumar, incluso como a solapar esta lógica de la policiación en la política pública. Que decir policiación o policiamiento en las políticas estatales, piensen, por ejemplo, ahora cómo piénsense ustedes como usuarios del sistema público de vanos dispensarios, muchas veces que el médico que está en la puerta de la policía, voy a la escuela, y el que está en la puerta, y ahora se tiene la coordinación de ingreso en los colegios de policía, con esto que lo vemos, también tiene un trasfondo y nosotros queremos también un diseño de política pública, porque no sucedía así hace por lo menos 10 o 15 años en la construcción de Entonces, mirando un poco, nosotros hicimos muchos espacios con los consejos barriales y la policía barrial, esto tiene como una interrupción ahí en la pandemia, porque la lógica de la pandemia, como nos cambió algunas miradas estatal y territoriales, concretamente toda la policía hace lo mismo, que era el control del territorio, pero no ahí desaparece bastante la función de la policía barrial como distinta a la policía tradicional. Y de hecho, hasta el día de hoy no recuperó de todo, sino que, si bien sigue vigente como programa público, si ustedes entran en la página de la policía de la policía de provincia, pero también del Consejo Barrial que está en el área de desarrollo social, está vigente, pero los trabajos territoriales del pasado vigente casi no hay mucho desarrollo, sino que fue reemplazado por otras políticas públicas territoriales, sobre todo más municipales, rayos deportivos, etcétera, ya no están gerenciados. Volvió a ser también más tradicional. Sí, nos interesaba como el equipo, pensando en estas articulaciones que nosotros no solo hicimos observación o unos análisis de políticas públicas, sino una parte que tiene nuestro proyecto que también es la extensión. Desde el 2021 venimos trabajando con un espacio que se llama, con un financiamiento que se llama Comité Nacional de la Tortura, y en relación de que también observamos sí, etcétera, obviamente acompañamos a las organizaciones sociales que reclaman el uso de los maltratos, de la tortura en contexto de encierro. Esto el día de hoy, o sea que ya me di cuenta de cuando armamos que tenemos un proceso de 4 años de 40 organizaciones y poco conformado. Una red de organizaciones de derechos humanos en contexto de encierro, y eso que le digo en 2 palabras, nos llevó a meter un año y medio, reuniones, quiénes la integran, cuál es la tarea que realizamos, y concretamente vamos como aporte, para mí me parece interesante, lo quería traer para los colegas estudiantes, sobre todo esto de cómo los tiempos van cambiando en la producción de, yo no sé si les llamaría tecnología, nosotros les llamamos el acompañamiento en las fichas, el relevamiento de estos palos casos. ¿Cuál es la diferencia? Existe un montón de fichas ya hechas, o públicos que tienen manera de denuncias. Nosotros
Este proyecto que duró un año, tuvimos todo el año reuniones virtuales presenciales con las organizaciones probando el instrumento, que eso también tiene otra forma, de bueno, efectivamente, nosotros suponemos, muchos inspectores públicos suponen que el destinatario entiende lo que significa. Primero que nosotros no me acuerdo que les pregunté, ¿usted sufrió maltrato? Eso casi nadie, digamos, entonces está naturalizada esa violencia, parece como tal, sino que fuimos configurando ese instrumento que está como creadito, la semana pasada ya está circulando efectivamente. El problema que tiene, porque a veces no está hablando del problema que hay de las virtudes, es que el alcance es virtual, o sea, se tiene que hacer mediante digital y eso incluye a grandes centros. La manera, entre comillas, de resolverlo, nosotros no trabajamos necesariamente con destinatarios directos de la violencia, sino con las organizaciones. La idea es que las organizaciones familiares puedan, imagínense el caso típico de una tortura en un contexto social, que puede ser un niño, puede ser mental, puede ser preso en Bowen, nos llega eso a través de un familiar, muchas veces el familiar no tiene acceso al celular, pero está familiarizado con un celular, etc. Lo que estamos trabajando es que sea la organización la que pueda plasmar ese relato en un instrumento para que podamos construir reglamentos más comparativos, incluso mandas con el Estado, con el Ejecutivo, pero también con el Legislativo, y reclamamos la creación de una ley de prevenir esas torturas. Este proceso que nosotros venimos realizando, que queremos utilizarlo más ahí, la creación de transparencia, me parece que dialoga más con el proceso que cada uno venimos haciendo. Si lo enmarcamos en esta idea de, creo que puede llegar a servir a quienes piensen en debe tener cada uno sus ejes diferentes, trabajo, no trabajan ni con tortura, ni con violencia, etcétera, si tienen interés en relación a las ciencias sociales, sí me parece que es una buena instancia para reflexionar más que con los conceptos que usamos, que autores tomamos, etcétera, cómo dar cuenta de lo largo y lo diferentes que son los procesos de financiamiento e incluso de las políticas públicas que llevan la relación con las organizaciones, sí en un campo donde la violencia y la vulnerabilidad está presente. También es distinto por ahí en otros tipos de organizaciones, sino donde efectivamente estamos relevando y acompañando casos puede ser de maltrato, pero también de muerte. En contexto de ciertas familias que han perdido y que tienen que transitar el proceso judicial, esas demandas, que tienen un montón de y venidas. Fui así rápido, pero sí quería ir a esto y qué vemos nosotros en ese terreno. Un punto que es interesante es respetar esos procesos organizacionales y qué nos pasó en este contexto siempre en adelante, que esas mismas organizaciones están además vinculadas a la reflexión del dolor y a lo que significa trabajar con personas populares, en un proceso de particular, digamos, castellano de toner, digamos, más académico de una crisis que venía sosteniendo económica y políticamente en esos territorios, los cuales se creía muy difícil sostener lo que sosteníamos el año pasado, que era la reunión mensual quincenal, que tiene que ver con quienes gestionan los comedores, la urgencia, o sea, la ausencia de poder garantizar esa prestación de servicio hace que sea casi imposible pensar en el acompañamiento de este plano, que no quiere decir que algo menor o peor. Claramente, si yo no puedo garantizar la primera estructura territorial, es muy difícil poder seguir sosteniendo esta agenda que la venimos sosteniendo, digo, pero me parece que hay que reconocer ahí una enorme dificultad. Los procesos de violencia acusados en el territorio. Yo vuelvo a insistir, y si quieren insistir un ratito para conversar, no estoy hablando de que esto empieza en diciembre, que veníamos de la pandemia, que en diciembre empezó el desguace del Estado, pero sí, por lo menos lo que nosotros venimos viendo, procesos mucho más agudos de violencia, que para los medios de comunicación nos relaciona con el consumo, nosotros nos parece que tiene que ver más con formas de dinámica de resolución de conflictos, pero sí con un incremento de uso de armas más, o que viene incrementando y que se ve en el territorio bastante más frecuencia. Eso es alarmante, preocupante, más uso de armas y más jóvenes. Eso, nosotros hemos visto más eso que las violencias relacionadas con el consumo. Que hay consumo, hay más venta hay más puntos de venta de estupefacientes, pero desde la mirada de nuestro equipo tiene más que ver con la crisis. Es decir, el mismo negocio que un kiosco también es casi como una cuestión de salida económica, que relacionarnos con los contextos de violencia, pero sí las organizaciones con las cuales trabajamos más pueden ser ciertos lugares, las mismas plazas, y ya viven pueden estar porque hay conflicto armado, hay viven con armas, entonces si entra la policía se produce la balacera, este tipo de situaciones sucedían como más episódicas, ahora parece como mucho más frecuente, y hasta en algún punto
digamos, pensando en esta temporalidad, está aún más complejo. O sea, la temporalidad de la organización que tiene su generar un instrumento que yo me computadora lo puedo hacer una tarde, pues lleva meses darse con la organización y con la corda. En este contexto de al menos estos dos agendas que se presentan como bien difíciles, yo creo que la crisis de control les empuja a todos, y el proceso de violencia con un poco más, porque de hecho incluso los trabajos que estamos realizando en los territorios estamos trabajando más o con niños o con adultas, muchos que son jóvenes de los barrios, por algunas de estas cosas que mencionamos, que no es solo un cambio de políticas públicas, sino que hay ausencia. El personal policial está absolutamente abocado a la represión y ya no a la prevención. Hay menos áreas de programas nacionales, sobre todo, y algunos recortes en los programas provinciales y provinciales, que hacen que el caldo del cultivo sea aún más complejo en el trabajo de la policía de represión. Muy bueno, vale. Lucas, ¿querés seguir vos? Bueno, Para dale. presentar. Yo voy a intentar compartir por acá también, a ver si puedo. Ahí pruebo yo si quieres directamente, no, bueno. Sí, a ver, No sé si alcanzan a ver ahí. Quedado un poco centrado, sí, lo estamos viendo Lucas. Solo estamos viendo a vos ni que hagan nada. Sí. Quedó la configuración de antes. Cuando habla capaz que se Ahí está, no caga. no, Bueno, voy comenzando en todo caso ahí mientras calculo que lo están pudiendo ver. sí, lo estamos Ahí, viendo. bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. En mi caso, digamos, iba a estar presentando Sabrina Bermúdez, que es la actual directora del equipo, digamos, y del proyecto de investigación que llevamos adelante. Sabri en esta oportunidad no pudo estar, así que bueno, como miembro del equipo, la posibilidad de compartir con ustedes también, como decía Nico, un poco ahí que escuchaba y la presentación de Vale, algunas cuestiones iniciales, ¿no? De un proyecto nuestro que si bien el equipo viene trabajando hace varios años, a ver, somos un equipo que forma parte de una asignatura de primer año de la licenciatura en Trabajo Social, que trabaja, digamos, de una perspectiva histórica y desde ese lugar reconstruye lo que es el campo profesional del trabajo social y con varias vinculaciones con las políticas públicas, digamos, relacionadas con el trabajo social. Y en los últimos años, los últimos dos proyectos, hemos estado como trabajando y abordando lo que tiene que ver con el análisis y la reconstrucción de memoria en espacios territoriales y su vinculación, digamos, con la reconstrucción del pasado, con el acontecimiento histórico del barrio de la ciudad de Córdoba. Y en ese tránsito hemos trabajado sobre conmemoraciones, hemos trabajado sobre celebraciones, y en este nuevo proyecto, digamos, que nos encuentra iniciando también, girando un poco, digamos, la mirada hacia la triangulación de una perspectiva, digamos, que nos permita reconstruir memoria en espacios territoriales por su vinculación con políticas públicas, digamos, de alguna manera, ¿no? De allí que el título del proyecto actual que llevamos adelante se llama Memorias Colectivas y Políticas Públicas en Barrio Histórico de la Ciudad de Córdoba, y vamos a dar continuidad al trabajo que venimos desarrollando en barrios, pueblos que se conocen, digamos, en Córdoba, que son Alberdi, San Vicente y San Martín en ese sentido. En esta oportunidad y en este proyecto hemos pensado, digamos, bueno, qué recorte, qué casos de política nos interesan como reconstruir a partir de las narrativas y memorias de vecinos, integrantes de organizaciones, instituciones, digamos, de estos barrios históricos. Y por una parte hemos delimitado poder como mirar
políticas vinculadas con discapacidad, niñez y salud en Alberdi, a partir, digamos, del trabajo previo, que les comentaba, que venimos desarrollando con organizaciones comunitarias e instituciones que tienen, digamos, intervención o desarrollo en la zona. También en San Vicente hemos centrado la mirada en memorias en clave de género y cuidado, recuperando alguna experiencia y particularmente estamos ahí como mirando en detalle y entrando a explorar, digamos, lo que es la experiencia de la organización de la Cuadra de Mujeres, el Espacio para la Memoria y Promoción de Derechos Humanos, que es en el Campo de la Ribera. Y por último, también nos interesa mirar aquellas políticas de derechos humanos y de memoria en Barrio San Martín, y particularmente ahí algunas experiencias vinculadas con el cierre de la cárcel, la organización barrial y comunitaria en torno a esa situación y posterior, digamos, declaración como monumento histórico nacional de lo que la cárcel histórica de Barrio San Martín. Entonces, en esto que decía hace un ratito respecto de las búsquedas, lo inicial, algunas cuestiones ahí que van apareciendo en este tránsito que llevamos de indagación, de intercambio, vinculado con la temática. En primer lugar, digamos, bueno, existe, digamos, se reconoce que existe un creciente interés por estudios de memoria que van, digamos, como ocupando otros objetos, ocupándose de otros sujetos de recuerdo y que trascienden de algún modo, digamos, lo que se conoce como el terrorismo de Estado y las políticas de memoria más ancladas en lo que tienen que ver con la búsqueda de verdad y justicia, ¿no? Sino que van apareciendo intereses en estudios de memoria que vinculan a sujetos situados en la reconstrucción de otros pasados, de otras luchas, de otras organizaciones y también en otros ámbitos, pensando más lo local o barrial y no solamente, digamos, su impacto a nivel nacional. Y en ese sentido nos interesa un poco como entrar a dialogar en reconstruir tensiones, conflictos, lo que van apareciendo, digamos, en estos territorios entre algunas memorias que se van construyendo, digamos, y suelen como hegemonizar la mirada sobre el pasado, anclado, digamos, en lo territorial. Y en esas tensiones vinculadas con las identidades, sujetos subalternos, digamos, que van enunciando otros modos de narrar el pasado, de narrar la intervención del Estado, de poder reconstruir, digamos, las políticas públicas, digamos, y en ese tránsito. Entonces, lo que nos interesa de manera como particular es poder reconstruir y analizar memorias activadas por políticas estatales que suelen entrar como intención, ¿no?, con estas memorias más locales y barriales. Particularmente ahí, digamos, tomamos algunos aportes vinculados con las narrativas y una perspectiva más constructivista vinculada con políticas públicas, porque nos interesa ahí como mirar cómo a partir de la reconstrucción de ciertos relatos, narrativas sobre ciertos asuntos, en estos territorios, digamos, en algunas ocasiones suelen ser parte de algunos temas o que son parte de agenda pública, que en algunas oportunidades, digamos, se constituyen en parte de la agenda gubernamental, como a partir de estas narrativas, digamos, que muchas veces circulan territorialmente, también se definen algunos de los problemas, ¿sí? Y en función de eso también se piensan como algunos abordajes, algunas soluciones, cómo se legitiman ciertas decisiones en torno a veces al diseño, a la implementación de algunas políticas, y en ese sentido, digamos, ahí la indagación en torno a narrativas vinculada con la posibilidad de recurrir distintos momentos de desarrollo de una política o el ciclo de una política, no solamente pensando en el momento de incidencia, diseño y demás, sino muchas veces también cómo a veces los actores comunitarios y barriales son parte de la implementación, la operativización de algunas políticas, digamos, que llevan adelante algunos organismos del Estado, a veces situado territorialmente y otras veces, digamos, con intervención en lo territorial. Bueno, entonces, en ese marco de búsquedas, de reflexión y demás, un poco la presentación de hoy intentaba como acercar dos cuestiones. Una que tenía que ver con esbozar una perspectiva que relacione, como les decía hace un ratito, memorias, territorios y políticas públicas. Y si el tiempo nos permite, mencionar también, digamos, esbozar algunos análisis en torno a política de memoria y derechos humanos en Barrio San Martín, que en todo caso es la experiencia que más vengo trabajando hace tiempo y que en este proyecto de investigación me ocupo, digamos, como de trabajar junto con Sabrina. Bueno, ahí entonces el primer punto en esto de vincular o intentar, digamos, construir una perspectiva que complejice las relaciones entre memorias, políticas públicas y territorio,
primero lo que vemos, digamos, es la complejidad que va apareciendo porque se entrecruzan, digamos, campos disciplinares que a veces son distintos. El campo de estudios de memoria por una parte, el campo de estudios de política pública por otro, y, digamos, el campo de estudio de lo territorial, territorio, digamos, por otro. Y en ese sentido, digamos, lo que a nosotros nos interesa es poder como mirar las múltiples relaciones, las diversas relaciones que se van estableciendo entre sociedad, Estado, en términos más abstractos, pero digamos en términos más locales, entre actores barriales y su relación, digamos, con organismos o agencias o estructuras, digamos, estatales que tienen incidencia en lo barrial y territorial. De allí, digamos que, por una parte, intentamos como mirar distintas posiciones que se van como definiendo, ¿no?, en torno a la producción de política, de posiciones más vinculadas, más isocéntricas, si se quiere, ¿no?, en esta cuestión de modelos de participación social y comunitaria que abordan problemas locales, a cuestiones, digamos, de organización más colectiva, con organizaciones, digamos, que piensan la problematización de ciertos asuntos y la organización de ciertas estrategias para la incidencia en el marco de la política pública en general y su incidencia particular en lo territorial, hacia miradas, digamos, y prácticas que sitúan, digamos, la participación en términos de ciudadanía. Y en ese sentido, lo que por ahí mirar un poquito más en ese punto, en esta idea de gestión a veces conjunta, articulada, cogestionada, ¿no?, entre actores barriales, territoriales y algunas políticas públicas que se llevan como adelante en ese sentido. Lo que hemos, digamos, como discutido, debatido, es pensar, bueno, a partir de estos cruces entre los diferentes campos de conocimiento, qué dimensiones nos interesa como recuperar para poder, digamos, mirar de manera situada las políticas públicas en los territorios, digamos, en los barrios históricos que le mencionaba al principio. Y de allí, digamos, que recuperamos una propuesta, un modelo de análisis más político-territorial que mira políticas locales de Couto, Foglia y Rodman, que trabajan, digamos, tienen varias experiencias y publicaciones en la provincia de Buenos Aires, que, bueno, ahí como que caracterizan, digamos, algunos aspectos que son interesantes como para mirar en los espacios territoriales concretos y locales en la ciudad de Córdoba. Por una parte, digamos, tener en cuenta las características sociales, económicas y políticas de estos barrios, ¿sí?, donde se desenvuelven y tienen lugar las políticas públicas. Por otra parte, digamos, esto que decía hace un ratito, ¿no?, de poder visualizar la estructura gubernamental o intergubernamental que lleva adelante, digamos, e implementa y gestiona políticas en los barrios analizados. Por otra parte, digamos, ver aspectos de las iniciativas participativas en ese sentido, porque como nos interesa la vinculación de actores barriales con las políticas públicas, bueno, ver ahí qué posibilidades, qué amplitud, qué tipo de participación, qué sentido, qué significación aparecen en esas iniciativas. Y por otra parte, la inscripción territorial de los actores, los sujetos y quienes, digamos, son parte de estas experiencias de política, ¿no?, y los modos de participación que tienen en las mismas. Entonces, ahí un poquito como para contarle, en San Martín, digamos, recuperamos lo que decía al principio, estamos indagando, ¿no?, en esto de explorar políticas de memoria y derecho humano, y bueno, un poquito acá compartirle algunas aproximaciones en torno a la cárcel de San Martín. La cárcel de San Martín, digamos, como tal vez muchos de ustedes sepan, digamos, es un edificio histórico de la ciudad de Córdoba, es una de las primeras cárceles, digamos, que se construyó en el país, y digamos en Córdoba esta cárcel tiene como distintas connotaciones, distintos sentidos, significaciones, incluso digamos en el trabajo previo que nos venimos realizando con los actores barriales, la cárcel misma va apareciendo como con distintos sentidos, ¿no?, y en distintas narrativas. En algunas oportunidades aparece como actor que ha sido fundamental en su momento de urbanización y poblamiento del sector, ¿sí? La cárcel San Martín es una cárcel que se crea ya a fines del siglo XIX, y en ese sentido, digamos, ha tenido como una injerencia en su urbanización y poblamiento fundamental, y así es recordada, narrada, digamos, y transmitida muchas veces a través de las memorias sociales de los vecinos de la zona. También aparece como un dispositivo de violencia institucionalizada a través de diferentes hechos, motines, represiones, hasta su momento de su cierre, como un espacio de construcción de identidad del barrio,
también la cárcel San Martín para sus vecinos, organizaciones, digamos, es reconocida de algún modo, identificada con lo que es la cárcel, y los vecinos, digamos, de la zona también se identifican y se apropian, digamos, de esos rasgos. La cárcel, por otra parte, aparece también, ¿no?, como productoras de marca, de segregación, de discriminación, a veces, digamos, y fundamentalmente en la historia, en quienes han sido parte, digamos, que han cumplido pena en la cárcel, pero también el sector, ¿no?, el sentirse, digamos, como de tener una cárcel en su zona, en su barrio, en su lugar, con lo que eso implica en torno de personas que van a visitar a los presos, familiares que vienen de sectores empobrecidos, personas, digamos, bueno, miradas y a veces prácticas de discriminación que van apareciendo, digamos, en torno a quienes son parte o eran parte, ¿no?, de la dinámica diaria y sobre todo de los familiares que iban a visitar a los presos. Y aquí que en el año 2015 la cárcel de San Martín, con más de un siglo de vigencia, digamos, se cierra y de manera casi intempestiva y de repente es trasladada, ¿sí? Y ahí aparece la construcción de sentido, digamos, esta idea de topadora de memoria que se arrasa, digamos, con lo que fue la cárcel, lo que significa y con los hechos, digamos, de violación de derechos humanos que sucedieron en la cárcel, no solamente durante el terrorismo de Estado, sino otros momentos históricos también que son significativos en la historia nacional y local, ¿no? Ahí entran como a jugar una multiplicidad de factores en este cierre de la cárcel. La cárcel, digamos, fue anunciada su cierre en diferentes momentos, en diferentes contextos, con diferentes anuncios, pero en el 2015, digamos, fue el gobernador de la Sota anunció en la sesión, en la apertura de legislación legislativa, digamos, que la cárcel iba a ser cerrada. Un discurso, digamos, que entre otros anuncios pasó como casi ahí, digamos, un poco desapercibido, pero de manera, digamos, repentina, entre abril del 2015, la cárcel, digamos, se cierra y las personas que estaban cumpliendo pena en el lugar son llevadas a otros lugares. Y acá, digamos, en términos de factores, aparecen como dos cuestiones interesantes que al menos a nosotros nos interesa como mirar. Una parte tiene que ver con los procesos de gentrificación, es decir, cómo la cárcel ubicada en lo que hoy es un barrio histórico de la ciudad de Córdoba y con lo que, a ver, ciertos sectores de la ciudad que se vienen dejando, digamos, de lado para que el acceso al suelo urbano pueda ser, digamos, como eh, comprado, apropiado, por muchas veces por, bueno, actores privados, inmobiliarios, empresariales, para el destino, digamos, de predio, y la cárcel de San Martín es un ejemplo de ese tipo, lo que viene sucediendo con el Encausado, lo que fue en su momento, digamos, con el Buen Pastor y otros espacios, digamos, históricos, en este caso de cárceles, que han sido, digamos, convertidos en espacios de comercio y de otro destino, ¿no? Y ahí aparece un poco esta cuestión de la conflictividad en torno a el destino del lugar, ¿sí? El destino del lugar que es, digo, aparecen actores con distintos intereses, estatal en torno al cierre del lugar y que la política penitenciaria, digamos, pueda desarrollarse en otro lugar, en Bower, el Club del Eje, que fueron los lugares donde las personas fueron llevadas, los intereses inmobiliarios, empresariales en torno al lugar, no solamente en cuanto al predio, sino el valor del suelo y la posibilidad de construcción, de demolición y construcción, digamos, de otro inmueble ahí para otros usos de la ciudad y otros actores barriales, institucionales, digamos, en torno a la política de derechos humanos, organismos de derechos humanos, la UP1 como actores, digamos, fundamental, donde se planteaba la posibilidad de que la cárcel, digamos, sea preservada en ese sentido, ¿no? Lucas, si Sí, sí, sí. Entonces, ahí en torno a, a la cárcel de San Martín, digamos, se fueron desarrollando como distintas iniciativas. Una particular se dio en el año 2015 en torno a el cierre. Si bien el cierre, digamos, era algo que más o menos circulaba en el barrio, era algo que en realidad no se sabía si iba a suceder o no y cayó como de manera introspectiva. Se organizó una mesa de trabajo entre distintos actores del barrio donde se problematizaba acerca del destino que iba a tener el lugar, el predio, lo que allí iba a suceder, y aparecieron desde
propuesta vinculada a la construcción de centros culturales, de escuelas de artes, de oficio. Empezaron, digamos, a organizarse desde el Movimiento Cultural San Martín, lo que se conoce como un evento político-cultural conocido como el Penalazo, los organismos de derechos humanos y la Comisión UP1, digamos, también interponiendo recursos para que la cárcel, digamos, sea conservada en ese sentido. Y de ahí, bueno, la pandemia, digamos, entre el 19, entre la declaración de Monumento Nacional, la pandemia, el avance de las obras, lo último, digamos, en torno a esto es la creación del Paseo San Martín, ¿sí? En esta idea de embellecimiento de la ciudad, como así existe el Paseo del Buen Pastor, el Paseo de lo que es la cárcel de encausados. San Martín, digamos, también se convierte en términos de política, digamos, en un paseo, dándole un lugar, digamos, a la cuestión de un parque recreativo, a la conservación de un espacio de memoria, y en eso, digamos, se encuentra actualmente un espacio que está apropiado, digamos, en cuanto al uso más recreativo, defendido y organizado para preservarlo como espacio de memoria, y también, digamos, para los vecinos como un lugar que aparece ahí aún de discusión, ¿no? Y para cerrar, hay algunas cuestiones puntuales ahí que nos interesa como compartir, en esto más de la mirada conceptual y epistémica respecto del tema de estudio, ¿no? Creemos ahí que las memorias y las políticas públicas y territorio nos permiten como generar, digamos, o producir conocimiento y estudios empíricos que nos permitan comprender esto, ¿no? Estas dinámicas y tensiones entre las acciones estatal y las dinámicas más situadas y territoriales de actores concretos en espacios barriales. Y entonces, bueno, un poco el desafío y lo que nos interesa como mirar tiene que ver con eso, ¿no? Muchísimas gracias. Nada, ustedes. Bueno, volvimos ahí al tiempo. No, porque no te tan pensé que Luciana, fíjate si compartió el link, ya que hizo un favor para que me ordene un poco. Eh, del 20, porque digo, por el tiempo prefiero. Bueno, yo me lo que diciendo. Bueno, entonces Natalia Besardo va a presentar trabajo y asistencia entre la demanda del Estado y la búsqueda por la autovalía. Bien, les cuento. Un poco de lo que bueno, como les decía antes, ahí en la otra principal en el Zoom está Tim Huella, está jugando el proyecto, está Andrés Maguire, también es integrante del equipo, somos un equipo de IPSIS, y bueno, la idea, como compartían mis compañeros antes, fue pensar esta mesa a partir de algunos ejes, no sé si transversales, pero al menos algunas particularidades de cómo pensar, cómo mirar más bien el estado de las políticas públicas en vinculación a sujetos en el territorio situado, que era una de las características que tenían nuestros proyectos en esta mesa, y particularmente lo que traemos para compartirles es algunas reflexiones más conceptuales ahí, ¿no? Teóricos conceptuales que derivan de algunos hallazgos de investigaciones anteriores que nos dieron pie y nos dieron, digamos, nos colocaron en agenda algunas discusiones importantes para pensar estos nuevos proyectos de investigación de los que estamos hablando, porque en la Universidad Nacional de Córdoba el año pasado una convocatoria de proyectos y entonces estamos arrancando recién ahora. Entonces vamos a traer cosas como valor de vamos a traer algunos resultados derivados de la investigación anterior que dieron pie a este nuevo proyecto. Nosotros, bueno, el equipo nuestro venía trabajando, tiene una trayectoria de investigación en relación a estudios sobre política, pobreza y después en política y sectores populares, ¿sí?
desde hace bastantes años, incluso 15 años quizás antes que algunos de nosotros formamos parte del equipo. Y entonces, bueno, la inscripción de nuestro proyecto estaba pensada en el marco, en el análisis de las desigualdades, la participación de los populares en el mundo de la política, ¿no? Entre los hallazgos de estas últimas investigaciones que hemos tenido, la última realizada la pandemia, como dice Vale, con lo cual tenemos lógicamente cambiar la estrategia de trabajar, hacer un trabajo de campo cualitativo fundamentalmente, con entrevistas de profundidad o situaciones sociales en ciertos territorios, modificamos esa estrategia. Y entre estos hallazgos de las últimas investigaciones identificamos la centralidad del trabajo en la sostenibilidad de la vida de los estudiantes, ¿no? El trabajo, a pesar de que es obviedad, quiere decirse, en realidad estos hallazgos de investigaciones que además se refuerzan y respaldan con otras investigaciones a nivel nacional, acá que otra investigación donde se entendían que los sectores populares y los sectores pobres se viven fundamentalmente de las transferencias estatales o los planes, ¿no? Hay toda una construcción discursiva relacionada con maneras y cómo en realidad los sectores populares viven de las transferencias estatales de diversos tipos de transferencias, ¿no? Entonces, discutiendo y poniendo en tensión eso, todas las investigaciones que se hacen a distintas escalas, pequeñita, esta de la universidad nuestra, de la facultad nuestra, perdón, un poco de mayor escala, hay otras investigaciones internacionales que refuerzan en realidad los mayores ingresos por mayores recursos y obtención de recursos tienen el trabajo. Un trabajo en sentido amplio, no solo el trabajo, el empleo y el trabajo formal, sino un conjunto de actividades productivas que generan ingresos o generan recursos para reproducir la vida, ¿no? Es un punto. Y otro punto es que la demanda por más trabajo, mejores condiciones de trabajo, se realizan o se depositan en el Estado. Si se le demanda al Estado mejores que garantice trabajo, que garantice mejores condiciones de trabajo, que genere trabajo o empleo, y hay un desdibujamiento del mercado, que es el mercado de trabajo, del sector privado en la responsabilidad de cómo funciona y se configura. Nosotros nombramos como el mundo del trabajo. Entonces, a partir de esas dos premisas y de esos dos hallazgos, es que nos traemos a compartir algunas cuestiones más conceptuales, como les decía, en relación a... ¿Quieres pasar? Bueno, el primer desplazamiento que nosotros, como les decía, nosotros trabajamos con el concepto de sujetos populares, de sectores populares, y hacemos un desplazamiento hacia una categoría que se llama sujetos que viven del trabajo, que tomamos de los brasileños, que se llama comunes, que habla de clases que viven del trabajo. Pero en realidad, poniendo que es la centralidad del trabajo en los discursos y en las prácticas de los sujetos y sujetos del sector público. Entonces ahí identificamos rápidamente estos 4 puntitos. Primero que, bueno, ahí había históricamente una construcción que diferenciaba trabajo y pobreza, si trabajaban y eran trabajadores no eran pobres. Esa diferenciación, esa frontera, ya desde los 90 en adelante, digamos, o desde más bien desde la dictadura cívico-militar, el trabajo por sí no garantiza siempre ingresos suficientes para dejar de ser pobre. La centralidad, aún hoy, la centralidad del trabajo, como les decíamos, el trabajo sigue siendo el labor de identidad, se constituye la principal demanda y reivindicación del trabajo, otorga dignidad y se diferencia, o ser trabajador y trabajadora, se diferencia de la identidad de su asistencia, que sería esta figura del planero. Y en ese mismo término, sí, en esos mismos términos, el trabajo sigue siendo el organizador de la vida, aún cuando no haya salariado o trabajo estable, informal, pero no estable. Cada vez se requiere más trabajo, más integrantes de los lugares tienen que trabajar para garantizar más o menos la reproducción de la vida. Y bueno, y hay un dato de detalles sobre mujeres jóvenes, que son quienes más sufren la precarización, el mundo de empleo, la desigualdad. Y el trabajo parece como la actividad legítima para afrontar el sustento de la vida, ¿no? Entonces, el trabajo por identidad, que es un poquito más arriba, o desde la posición de trabajadores, hay una identitaria de un colectivo como nosotros. Son nosotros, otras,
los que no trabajan, los planeros residentes, aún entre integrantes de los profesionales. En este caso, con el territorio y en este caso, las empresas. A partir de esa inserción en el mundo del trabajo, aparece lo justo y lo digno en las referencias a la propia experiencia y la referencia a las referencias de estos. Muchas veces son iguales, semejantes. Esto no lo voy a desarrollar todo, porque es pedagógico, que lo usamos bastante, pero en realidad es para reconstruir históricamente un poco cómo se constituyeron, cómo se constituyen históricamente una división para pensar, ¿no? El Estado moderno en nuestros países, ¿no? Se organizan dos grandes pilares que son el pilar del trabajo y el de la empresa. Alrededor de ellos se organiza todo el andamiaje de la administración estatal y un sistema de instituciones que aborda diferencialmente a quienes trabajan y a quienes no trabajan, ¿no? Entonces, el trabajo en el momento del trabajo asalariado se constituye en la vía de integración de inclusión social, no solo del trabajador, del varón y el proveedor, sino de su grupo familiar, que se desarrolla un sistema de protección social vinculado a su trabajo, ¿no? Y lo que hoy conocemos derechos sociales. Paralelamente, la decisión de que sean dos separadas, el eje de la pobreza, ¿sí? Es otro, dirigido a otro sector de la población, que es el trabajo. Y ese sistema institucional, ese conjunto de intervenciones estatales, políticas sociales, se estructura sobre dos otros ejes, no solo los derechos, sino la educación de la necesidad del derecho. Y necesito algo, o merezco algo, entonces aparecen las figuras de hago un buen uso, por ejemplo, de las estatales, más coloquiales, y en realidad estas tipos de políticas de intervenciones estatales se piensan como emergenciales, coyunturales, ¿sí? Se dirigen en general a por situaciones transitorias o a personas que están incapacitadas para el trabajo, ¿sí? Que son niños, mujeres, personas con discapacidad. Este sistema, así, y de más o menos simplificado, persiste aún hoy, cuando en realidad persiste en lo originario, en la forma de intervención estatal en las actividades y en los contenidos de las sociales, persisten aun cuando esa frontera entre trabajo y pobreza ya no está. El mercado de trabajo tiene capacidad de resolver disponible y porque efectivamente ser trabajador o trabajadora no garantiza. Bueno. Y entonces, bueno, ahí aparece esta tensión, decimos nosotros, entre trabajo, ingreso y existencia. ¿Por qué? Porque ahí, como decía hace un ratito, la tensión entre lo que es digno o indigno o lo justo se ubica, se define en relación a la relación trabajo-no. ¿no? Y ahí hay una diferencia, o supere, que los soportes estatales, políticas asistenciales en términos de estatales, pueden implicar para esos sujetas la negación de la autovalía, que quiere decir la capacidad para vivir de su propio trabajo. ¿no? Si yo recibo asistencia estatal, se está coartando, se está negando la posibilidad de ser una persona autoválida. El ingreso del mercado toma sus necesidades de reproducción, de vida, de resolución y satisfacción de necesidades. Entonces, para estos sectores, hicimos estos últimos años, todo último proyecto, la apelación al Estado, recurrir, necesitar, requerir políticas de transferencia monetaria, siempre se expresan en términos de ayuda, ¿no? Es una ayuda que está dando el gobierno, el Estado, el presidente, el nombrado de distintos modos, ante una situación de crisis o emergencia. En este caso era la pandemia, que bien se identifican otras situaciones de crisis, como la de hoy del autodesempleo o de inflación, ¿no? Ante las situaciones de crisis, ser receptor o receptora del programa de transferencia, política asistencial, está aceptado, ¿sí? Y se justifica en tanto es algo transitorio que se va
acabar, porque debería acabarse, entonces yo no quería sentarme al mercado de trabajo, bueno, ¿no? Y ahí hay una fuerte diferenciación sí, de este tipo de políticas monetaria de asistencia con las políticas universales históricas como salud y educación. No hay un cuestionamiento de que yo voy al hospital público o a la escuela pública solo cuando estoy en crisis, sino que se considera como un derecho y que tenemos derecho al uso y al acceso, lo cual no sucede con este otro tipo de políticas. La política de transferencia de ingresos, ¿sí? Entonces, pasamos hasta ahí. Esto nos da dos claves de ingreso a nuestro nuevo proyecto. Más deriva de estas, de que nos vayamos un poco, pero bueno, primero es el trabajo puede claramente no ser ingreso, y entonces los procesos de intervención estatal y los sistemas de protección son centrales para pensar la educación, ¿sí? Para reducir desigualdades. Sin ese sistema de protección es complejo, digamos, de la reducción de desigualdades. Después, particularmente para estas poblaciones, clarísimamente cualquier situación, por pequeña que sea, que ponga en riesgo la actividad de trabajar o la capacidad de trabajar con la pandemia, puede ser una enfermedad, impacta directamente en los ingresos destinados a la reproducción de la vida. Y ahí lo que veíamos era en estos sectores, menos la muestra que trabajamos, un rápido achicamiento de la estructura de necesidades. O hay un rápido acomodamiento a la crisis, se achican las necesidades mínimas que se consideran necesarias para nosotros, ¿sí? Entonces, ahí sí, bueno, paso al último puntito, que ahí le tomamos algunos autores y autoras que estamos mirando ahora. La actual investigación se llama Trabajo y Política, la nueva investigación, cambiamos, Trabajo y Política, las reconfiguraciones del mundo del trabajo y sus vinculaciones con la producción de lo común. Estamos pensando en esta heterogenización y multiplicación del trabajo, una reconfiguración del trabajo, no solo porque ya el modelo de trabajo asalariado formal no está siendo una opción posible, no solo en la sino por la cantidad de tipos nuevos de trabajo de altísima calificación, etcétera, otros tipos de precarizaciones o de configuraciones de trabajo independiente, como son trabajos de plataforma, por ejemplo, empleo, y el gran campo de la economía popular, enorme que aumentan también las brechas de desigualdad para los sectores. Y por eso planteamos nosotros estamos trabajando a partir del conjunto de producciones que hay en relación a las discusiones sobre los sistemas de protección desacoplados de la inserción de trabajo. Pensar sistemas de protección social estandarizados, que no se vinculen con las posibilidades o no de establecer todo. ¿Sí? Pasar ahí, ya estoy muy bien. Bueno, a partir de esa primera clase, pensar las políticas de asistencia, la construcción, la posibilidad de repensar cómo se piensa de esos en estas situaciones del trabajo del país. Nosotros recogíamos, volvíamos a nuestros intereses iniciales, creo que pensar ese vínculo de cómo estos sujetos que viven del trabajo construyen sus subjetividades políticas y participan en la arena de la política, ¿no? En el debate de agenda y en su incidencia en la pública, de políticas públicas. Entonces, nuestra segunda clave es mirar la construcción de las subjetividades, ¿no? La construcción de sujetos públicos. Y ahí tomamos algunas cuestiones, primeros dos puntitos, los tres puntitos, tienen que ver con nuestras investigaciones anteriores. Podemos tener estos en el trabajo hay como círculos de proximidad a lo que se apela para resolver las necesidades de reproducción cuando los ingresos sociales. Inicialmente la vecindad y la familia, en segundo lugar las organizaciones territoriales de base,
Y en tercer lugar, solo porque es sumamente necesario, en general, eran mediadas por la organización técnica. Entonces, esta apelación a esos circuitos de proximidad, ¿no?, se van modificando también en función de los modelos de protección social y económicas sociales de protección que hay en cada momento y que representan, que se configuran en cada y los modelos de por ello derivado de los modelos de distribución. Entonces hoy estamos ante la destrucción de la noción, o sea, de la idea del concepto de Estado, y ante la destrucción efectiva un conjunto de instituciones y de políticas sociales estatales. Y estamos además en un momento de estigmatización y persecución a las organizaciones sociales que eran las gestoras, digamos, implementaban y eran las mediatizadoras del acceso a las políticas estatales. Entonces ahí hay una ruptura de lazos de confianza, sociedad, que impacta estructuralmente en las condiciones de reproducción de estos hogares con los que trabajamos, mirando, porque se rompen los círculos de confianza de las propias organizaciones territoriales, vale contado por el acceso a la información, y se rompen también los mecanismos de acceso a las políticas sociales, ¿sí? Porque eran los que garantizaban ese acceso a las políticas sociales que ya existen. Entonces, estamos en un escenario de complejidad que ha hecho, genera, por un lado, este retroceso y estrechamiento de las agendas de lucha. Hasta hace unos años, las organizaciones sociales luchaban sus demandas, sus agendas de lucha y su capacidad de colocarlas en la política eran unas, y hoy se estrechan esas agendas y estamos organizaciones que están centralmente vinculadas a las necesidades de supervivencia mínimas. Y entonces acá, bueno, volvíamos a pensar y a tener reflexiones más conceptuales y políticas, en una pequeña recorte de una cita de Nancy Fraser, de trabajar sobre la importancia del ingreso de los sujetos de las sociedades populares, que mandan reivindicaciones, es algo que se ha achicado y restringido porque la lucha por necesidades primarias es lo único en este momento parece como posibilidad, ¿no? Bueno, y para hacer teníamos 3 puntitos pequeñitos para pensar, y hacemos en realidad algunas reflexiones para preguntas. ¿Pasan la pregunta? En realidad, nos resulta complejo pensar propuestas en clave de políticas sociales hoy, con la situación que estamos teniendo, del lenguaje de las políticas sociales en general, de la estigmatización, como ya decimos, de la deslegitimación. Pero de todos modos, hay cuestiones que siguen apareciendo en estudios. Uno es la centralidad de los territorios, la capacidad de reproducción de la vida, en esos procesos de reproducción de la vida y de satisfacción de las necesidades, la base material, la construcción de la política, ¿sí? De la posibilidad de pensar la necesidad de empezar a problematizar y a cruzar las políticas del empleo, de la economía popular, las políticas de transferencia de ingresos condicionadas, las políticas laborales, usarlas con el campo de la asistencia, sin pensar en que estos otros tipos de trabajo y de empleo tienen que ser trabajos protegidos, de un modo, ¿sí? Y después, pensar, ampliar el concepto de trabajo, esto ya se tiene pensando mucho, tiene que ser una organización feminista o de la organización del popular, ampliar el reconocimiento de la actividad de servicio, de servicio comunitario, de cuidados, como actividades laborales, también tienen que ser protegidas y generadas depósitos. Y por último, que lo dijimos hace un rato, es pensar la protección, el concepto de protección social, una existencia social en clave de derecho, la asistencia social como un derecho, y empezar a pensar también, por pensar en debates, algunas políticas de transferencia de ingresos más universales, que fue en su momento el debate de la renta básica, el derecho al ingreso ciudadano, ya que habría
ciertas evidencias de que el pleno empleo o el empleo asalariado formal no va a volver a ser el gran integrador y el gran protector que está creciendo, que sigue sosteniéndose las organizaciones, lo común, ¿sí? Que es algo que la evidencia está mostrando que no va a suceder. Y bueno, volver a pensar, como les decía, la asistencia y cambio de derecho, para pensar, bueno, qué ámbitos de la vida, la función de la vida debería estar protegido de manera desmercantilizada, por fuera de la organización. Bueno, ahora que nos siempre a ver si una preguntita si quieren hacer o algo que les interese profundizar más. Igual, Bueno, yo quiero hacer una pregunta a la compañera que fue una de las maneras ¿cómo articulamos estos oficios de trabajo para darle la protección y al mismo tiempo a veces tiempo evitar esa organización del trabajo yo quiero decir peronista, pero que quiere orientar políticamente, bueno, bien política o es cierto que todo lo que es comunitarios y demás surgen desde la universidad, pero también sueltas primero para que se recursos y después para conseguir las acciones legales. Eso es fundamental. Y después por otra parte el tema del ingreso de emergencia. También es interesante porque hoy en día que hay y hablar de obviamente habría más dificultades en el ingreso alimentos, porque si no no tenemos algo de precio de alimentos. Vamos a hablar de un monto de ingresos. No sé si está Silvi o Andrea, que son del equipo, si quieren ustedes presentar. ¿Sí? Bueno, en realidad ahí son enormes, ¿no? Porque en realidad se mezclan piensen en los sistemas de protección. Nosotros venimos o sea, en referencia del trabajo social, venimos, somos trabajadores sociales, gran parte del equipo, los estudiantes y las estudiantas somos de ciencia política, los que formamos parte del equipo, pero quienes somos docentes y estamos participando actualmente de una red que se llama Red Nacional de Ciencia Social, que ha organizado un par de foros últimamente, está organizando porque en realidad, aún en estos tiempos, es inimaginable pensar la creación de un sistema nacional de asistencia social, como sí hay en otros países. Sí, en realidad, lo que hay que pensar es que, efectivamente, un debate que tenga que ver con la garantía de ingresos sin pensar, sin atarlo al trabajo. ¿Sí? Por eso les digo, bueno, el debate sobre la renta básica o ingresos ciudadanos se está discutiendo en un montón de lugares del mundo y que hay experiencias diversas, digamos, porque en realidad, efectivamente, para reproducir la vida necesitamos ciertas protecciones, la alimentación, el cuidado, una serie de servicios, digamos, y recursos materiales que a los cuales está siendo cada vez más difícil de acceder, incluso, ¿no? Entonces, bueno, por eso la idea del desacople, de pensar, bueno, qué aspectos de la vida deberían estar protegidos más allá de la necesidad y de la posibilidad de inserción. Un debate es el del ingreso universal, es está en transferencia no condicional, sale del conjunto de la población, ¿no? Y hay muchos otros que es bien complejos. Pero efectivamente, decimos, bueno, nosotros no me detuve en eso, pero trabajamos con jubilados y jubiladas también, parte de la población trabajadora, digamos. Bueno, en este momento no hemos actualizado el trabajo de campo, pero calculamos que si hacemos trabajo de campo relevante. Estamos por hacer el sentido también, bueno, la
resultados que van a obtener van a ser casi peores que ¿no? Porque en realidad son poblaciones que todo el tiempo tienen que estar generando ingresos. Y cada vez con más horas de trabajo, más integrantes de las familias que trabajan, realmente cada vez más precarias, y aún no logran reunir ingresos suficientes. Además, de eso, transferencias monetarias o no monetarias como monetarias. Así que se ve bien como cuesta pensar, bueno, Eso cuesta mucho compañía también. Yo no sé, hablamos de desenvolver el trabajo y los ingresos, pero no de mercantilizar el trabajo y en qué sentido y de qué manera. Sí, y además otro debate es mercantilizamos, pero no puede recaer en la familia, o sea, no familiarizar, que otras veces por rivalizar, digo, no lo resolvemos por el mercado, pero por eso seguramente son las familias, pero las que, sobre las cuales recaen, nuevamente la responsabilidad de los niños. Entonces, bueno, son creo que acá nos tenemos que ir, pero no tenemos que ¿Alguien quiere agregar algo más? Dario, algo. Agradecer mucho las presentaciones, solo eso. Sí. Bueno, no nos Sí, quedamos. tal cual. Tal cual, agradecer a Ain. Se cortó un poquito, pero súper interesante, digo, poder como escucharle ahí las presentaciones y bueno, esperemos que en algún otro momento podamos encontrarnos presencialmente y avanzar un poquito más en algunas discusiones tan buenas y necesarias. agradecer a Cristina es la directora del ICC. Hola, Cris. Un saludito, les agradezco mucho. Lamentablemente, yo, bueno, no podían ver mi chat, pero me ha costado, lo escuché muy bien los compañeros que estaban, que están del otro lado, como yo, digamos que están en streaming, pero a ustedes que hablaron en la sala se entrecortó todo el tiempo y no las puedo escuchar, pero bueno, como dice Lucas en algún momento, otra cosa, esto se estaba grabando, vi, no porque yo lo hubiera programado así, quizás eso dificultó, así que después voy a ver si escucho la grabación, pero les agradezco muchísimo. Lo que alcancé a escuchar, realmente todos aportes muy interesantes de investigaciones que, bueno, en esta etapa están, en esta nueva etapa, ¿no es cierto? Están iniciales, pero que vienen con un background, con antecedentes de trabajo, ¿no? En sus distintas áreas de investigación, en sus líneas. Así que, bueno, muchas gracias, realmente. Muchas gracias. Y aplausos. Con la información de la mesa, la enganchamos, chau, chau. Ya hace un rato veía que llegaban los chicos. Chao, chao, hasta luego. Gracias.